Bueno, voy a hacer un video de un análisis sobre la película Don't Look Up, No mires arriba, ¿no? Que salió ya hace unos años y en esto de lo mainstream y el ya, qué sé yo, ya parecen muchos años para una película. Creo que es lo mejor. Eh, Nada, el director es muy bueno, tiene intenciones genuinas, que es lo que no suele pasar con todo este tipo de maquinaria hollywoodense. Y la crítica es una crítica contundente. Así que vamos a desmenuzar todo. Hay mucha cantidad de información acá, hay muchas cosas en las que nos podemos ir. Así que voy a ir tocando como punto por punto. Vamos a ir articulando con autores y va a tratar un poco eso. Si no vieron la película, yo recomiendo que lo hagan ahora antes de ver este video. Y si ya la vieron hace un montón y no se la acuerdan, lo mismo. Mismo también por el hecho de que voy a spoilear, o sea, voy a contar toda la película y voy a ir punto por punto, así que vamos a sacarle el encantamiento si no la vieron. O sea, bueno, igual también pueden ver esto, tener el análisis, ir a ver y comprobar por ustedes mismos los conceptos que articulo acá. Desde ya que no pretendo eh, ir a buscar la genuina interpretación del autor, de la creación, con qué sentido iba. Sin embargo, sí debo decir que mucho de lo que voy a decir para mí, en relación a conocer al director y a, en general, los fines de esta película, creo que mucho de lo que voy a decir va de acorde. Además, creo que más allá del relativismo de obra-autor y demás, creo que hay puntos relativamente objetivos que se pueden cazar de las obras como para decir más o menos esta es la interpretación que buscaba el autor. Vamos a, primero entonces, ir punto por punto de la película, vamos a ir articulando y finalmente vamos a hacer como una especie de síntesis, conclusión final, en la que retrospectivamente veamos un poco todos los puntos y analicemos lo meta, es decir, la película en tanto película. Pero bueno, vamos a poco, voy nombrando. Primero quiero empezar por algo que ya arrancó así con una pava hirviendo. Arranca así la película. Una pava hirviendo que se escucha el sonido cuando está en hervor. ¿Y qué me parece? Me parece que ya esto es una metáfora de lo que va a venir en el resto de la película. Es decir, la ebullición de las cosas. ¿No? Junto a esto vemos a una de nuestras protagonistas, que es la científica, ¿no? Que está escuchando la canción de Ariana Grande y Kid Cody. No lo conocía él. Bueno, que me interesaron unas frases en particular dentro de la canción. No hay lugar para esconderse. No puede. No puedes negar las señales. ¿Qué esperas? No esperes. Porque el mañana puede que nunca llegue. ¿Sí? Ya esto es la apertura de lo que va a ser la película. Creo que en estas dos escenas, ebullición y luego la cuestión esta de no puedes esconderte, no puedes negar las señales. Bien, ¿qué esperás? No esperes. Todo eso concentra ya creo que la síntesis de la película, de lo que va a tratar esto. Bien, la cuestión es que acá la científica está haciendo una investigación sobre la cuestión de la delimitación y el fin del espacio. Como saben, el espacio hasta hace unos años se tiende a creer, es una teoría fuerte, consolidada, con muchas comprobaciones empíricas, que el universo no está delimitado finitamente, sino que está en expansión. Es decir, tiene límites, pero siempre expandiéndose. Bueno, esta científica se dedica a eso, a buscar cada vez más pruebas o cosas que ayuden a esta teoría. La cuestión es que en eso ella descubre un cometa que le es llamativo, primero se lo toman como risas y de repente se dan cuenta, haciendo cálculos y demás, que se dirige a la Tierra en exactamente 6 meses 14 días. Entonces tienen ahí una llamada con eh, una asociación ahí estadounidense que no me acuerdo qué, del gobierno, que está encargada justamente de esto. Eh, y rápidamente los llevan a Estados Unidos, a Washington,
Ellos están en Estados Unidos, están en Michigan, y los transportan a Washington, a la Casa Blanca, para tener una conversación directa con la presidenta y comentarle lo que está sucediendo, ¿no? Acá ya nos presentan a un personaje y un chiste que se va a repetir a lo largo de la película, que me parece muy bien aplicado, que es el director del Pentágono. El Pentágono es básicamente la asociación estadounidense que se encarga de la coordinación de las Fuerzas Armadas. Es decir, marina, militares, policías y todo lo que tenga que ver con eso. Supuestamente su fin es la protección nacional, ¿sí? Digo supuestamente porque el Pentágono se ha visto involucrado en muchas cosas, como por ejemplo guerras directas iniciadas por fines puramente económicos. No es ajeno a todo lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces, eh, ahí se ve como el señor este del Pentágono les cobra por unos snacks que le lleva. Y después se dan cuenta que eran gratis los snacks. De hecho, le preguntan, ¿dónde pago esto? La científica esta cuando va a buscar snacks, dice, ¿dónde se paga esto? Estás en la Casa Blanca. Obviamente no se pagan. Es una obviedad. Bueno, ahí, más allá de que uno dice, es el director del Pentágono, o sea, debe ganar millones al año en dólares, o sea, claramente no los necesita. Entonces, bueno, creo que ahí ya hay una metáfora medio de la ambición sin sentido, porque es ambición por ambición en sí misma, ¿no? La lógica del capital lo único que busca es reproducirse. ¿Con qué fin? Con su reproducción. Más por más, ¿no? No tiene un fin último a lo que apunta eso. Bien. Ahí, bueno, entonces tenemos esto. Eh, que acá nos empiezan a mostrar cómo la burocracia es estúpida. Es ineficiente. Además de la banalización que ocurre acá, porque mientras ellos están esperando ahí con la noticia un poquito urgente de que un cometa va a chocar el mundo y lo va a destruir, eh, pasa, viste, la presidenta con sus asesores del gabinete y empiezan a cantar un feliz cumpleaños. Bueno, estiran, de hecho terminan teniendo que irse a un hotel porque no los atienden en ese día. Eh, Bien, y ahí se ve justamente la burocracia en el sentido de la reglamentación excesiva que termina aplacando aquello que busca como fin. Y acá lo quiero unir a un autor, vamos a empezar a hilar autores. Este es David Graeber, que él lo asocia con una cuestión, cito, dice, la utopía de las reglas, sobre la tecnología, la estupidez y los placeres secretos de la burocracia. Ese es el libro, en el 2013 lo escribe, y dice, las burocracias públicas y privadas parecen garantizar que una parte importante de los actores no puedan desempeñar sus funciones como se las espera. Entonces, paradójicamente, la burocracia termina siendo que esas reglas sean para imposibilitar que se cumplan las funciones esperadas. Acá se ve como, por ejemplo, la función esperada del Gabinete de Defensoría Nacional, el octavo, ¿no? Sumado a la presidenta que tiene que encargarse y su gabinete que tienen que encargarse de gestionar las emergencias y atender al servicio público del país, termina siendo un aparato burocrático que atosca todo. Ahí vemos el fallo directo del Estado, ¿sí? Pero un Estado en específico, ¿sí? Porque Estado se tiende a creer que el Estado capitalista, el Estado comunista o el Estado falléutico es el mismo, y no es el mismo. Pero eso lo vamos a aclarar después. Bien, entonces tenemos ahí cómo ellos son invitados porque están gestionando un problema que hubo, una crisis de un diputado, algo de nudismo o algo del estilo, algo sexual, un escándalo sexual, que tuvo uno de los diputados que tienen relación directa con el partido de la presidenta Orleans, se llama ahí en la película.
Bien, entonces están gestionando ese problema, un problema que no nos suena ajeno, ¿no? Podemos buscar miles de ejemplos. Bien, entonces están gestionando eso, eh, pero cuando finalmente los atienden al otro día, les dan 20 minutos, le dicen, bueno, tenemos 20 minutos, cuéntame qué pasa. 20 minutos para una crisis, bueno, de pequeña escala, ¿no? Bien. Entonces ahí le empiezan a contar. Hay un par de cuestiones que, por ejemplo, le relativizan enseguida. Le bajan una certeza del 99,68%, creo que era, a 70%. Además, lo toman todo desde un cinismo total. Nos van mostrando ahí cómo ciertos factores como fotos con presidentes progres, ella es mujer, ciertas cuestiones del orden de lo que hoy se llama woke. Recordemos que lo woke es una cuestión tomada por el sector de extrema derecha, ¿sí? Entonces, cuidado cuando usamos la palabra woke, cuidado cuando hacemos alusión a todo lo que implica esto. Pero bueno, no importa. La cuestión es que se ríen de lo pobre, de lo progre, perdón, de lo pobre también. ¿Por qué? Porque ya después nos vamos a ver de forma más explícita, pero nos indican que no importa si sos progre, en lo que es Estados Unidos, vieron que ellos tienen como el Partido Demócrata y el Republicano. No importa si sos republicano, no importa si sos demócrata, en términos de más generales que incluyen a gran parte de Europa y bastantes países de Latinoamérica y demás, sería izquierda y derecha. Acá en Argentina justo no aplica la izquierda y la derecha. Acá o sos peronista o antiperonista, o sos gorila, o sos... Bueno. Eh, no tenemos el factor izquierda-derecha, son estupideces de categorías importadas que acá no sirven. No importa de qué bando seas, no importa si sos radical, no importa si sos liberal, no importa. La cuestión es que acá son categorías epistémicas que no funcionan. Son exportaciones inútiles acá. Pero bueno, sigamos. Entonces, ahí, bueno, vemos que la respuesta de la presidenta es sentarse y evaluar ante una emergencia así, porque tiene prioridad este escándalo que está surgiendo. Además, cuenta acá una cuestión de que ella subió puntos por mostrar que fuma abiertamente. Acá vemos algo de la estetización de la política que lo vamos a ver más adelante. Otro punto. Yo estoy haciendo todo esto porque vi que es muy buen puente, tanto el video anterior de la neutralidad como de este análisis, para que se entienda por qué es importante debatir filosofía política, ¿sí? Acá, en esta película, me sirve sobre todo para dar un panorama general, no importa de qué bando político y partidario seas, para dar un panorama general de los problemas a los que nos estamos enfrentando actualmente, ¿sí? Bien. Entonces, seguido a eso, vemos la presentación de Bash Live, que es una empresa. Podemos ver como uno de los grandes tech hace alusión sobre todo a Elon Musk, pero y a Tesla, pero creo que cualquiera, Jeff Benson, cualquiera de esos podría ir acá en lugar de este. Es un lugar bastante genérico. Bien. Lo importante es que es una multinacional con muchísimo dinero y sobre todo centrada en la cuestión tecnológica, ¿no? Entonces ahí, cuando veía esto, me recordó algo bastante paradójico que me estuve pensando estos últimos días, que hay muchos videos que te dicen cómo hacer amigos, cómo, no sé, llevar mejor una situación social, muchas cosas del estilo. Y por otro lado, estuve viendo cosas de las IAs que de repente están haciendo cosas muy humanas, como por ejemplo el arte, ¿no? Y más allá de que ustedes sean fundamentalistas y digan, no, el arte, tipo Walter Benjamin en la aurora esta que tiene el arte y como una definición más mística, que está bien, yo la banco. Y banco que tengamos que hacer separaciones entre el diseño humano y el diseño de IA. Pero es mucho más complejo, creo que eso. Y además, muchas veces indistinguible. No sé si les pasa que ven videos y que ya en este punto, ¿viste? Bueno, estamos entrando en la posverdad de manera más bruta y absoluta. Ya hace bastantes años se viene haciendo este diagnóstico, pero creo que
la IA fue el golpe final para que terminemos de decir, ya no sabemos distinguir, ya es bastante difícil distinguir qué es real y qué es ficción. Bueno, entonces, nada, lo importante es que acá se presenta por Bash Life, que es esta empresa dentro de la película, como una manera de hacer amigos, algo así, dice. Es como un robot tipo IA que te escucha y te atiende en las cuestiones que te pasen y demás. Bien. Seguido de eso, al no tener un recibimiento esperable dentro de la Casa Blanca y dentro del gobierno estadounidense, estos dos científicos se encargan de ir a la tele para divulgar lo que está pasando y ver si se pueden tomar otras medidas. A todo esto ellos están viviendo el shock de justamente estas cosas que vamos señalando, ¿no? La burocracia ahí en el Estado, la gestión banalizada, totalmente banalizada, bruta, una escena que bordea lo que podríamos decir como grotesco. Creo que acá hay muchos autores que lo han trabajado. El grotesco sobre todo aparece en el romanticismo, en la corriente literaria romántica. Sobre todo es parte de lo que se desarrolla por los alemanes, eh, como Goethe, por ejemplo. Pero es algo bueno, nada, se ha trabajado en muchos lugares. La cuestión es que lo importante de lo grotesco es que es como donde lo sublime sobrepasa tanto que llega y sobrepasa en un sentido de, en este caso, banalización y lo burdo y lo explícitamente mal hecho, que se notan los intereses, pero así, superficialmente, eso se tiende como a lo grotesco, ¿no? En la actualidad tenemos millones de ejemplos. Algo de lo más grotesco, que a pesar de que Palestina ya, y la guerra que está habiendo de parte de Israel, ya ha sido catalogada como un genocidio, sin embargo, por las Uniones Europeas y la Organización Mundial de la Salud y la ONU y todo. Bien. Sin embargo, se sigue llevando a cabo, no estamos viendo un parate de ningún tipo y Estados Unidos libremente sigue financiando. Bueno, eso es grotesco, ¿no? Que explícitamente están haciendo un genocidio, que explícitamente lo sabemos todos a través de las redes y estamos siendo espectadores y a pesar de eso es como que... Y bueno, ya dije genocidio Palestina, todos van a decir, wow, zurdo de mierda, qué sé yo. No es mi fin. Si quieren tomarlo e interpretarlo así, está bien. Yo creo que cuando hago alusión a estas cosas son hechos objetivos, ¿sí? ¿Objetivos en qué sentido? La ONU lo definió así, ¿no? Y la ONU no tiene mucho de comunista, que digamos. Bien. Entonces, seguimos. Bien. Acá se ve cómo cuando van a la tele se empieza a expresar que no hay libre expresión porque ya antes de llegar le dicen que tienen que asesorarlos en marketing publicitario, ¿sí? Que no todo puede ser dicho. Y no todo puede ser dicho, no es porque a ellos le hayan dicho, ustedes no van a poder. En ningún momento vemos una cuestión normativa. Es decir, esto se debe, esto no se debe hacer. Nunca vemos tampoco directamente que los corten, por ejemplo, estar en el aire. Pero por eso son mucho más finas las estrategias de la no posibilidad de la libre expresión, ¿sí? ¿En qué lo vemos? Se dan cuenta de repente que todo es en base al marketing, es decir, que tiene que generar que lleguen a las grandes masas, y rentabilidad, es decir, que genere ganancias eso, ¿no? Y ahí vemos cómo los medios no son neutros, ¿no? Ahí, cuando veamos filosofía política y política económica en general, vamos a ver muchas de estas cosas, pero bueno, la cuestión es que primero, antes que ellos, va una famosa que es, bueno, Ariana Grande, que dentro de la película va a tener el rol de que posteriormente, bueno, va a cantar esta canción con la que comenzamos al principio.
Y acá aparece el problema de los famosos. ¿Sí? Bueno, Jamie Organd, perdón la pronunciación, en La cultura de la confianza, en 2022, su libro, trabaja justamente cómo el mandato de la autenticidad, ¿sí?, diluye los problemas estructurales, las demandas genuinas estructurales, ¿no? Y cómo finalmente esta demanda de autenticidad, de transparencia, de sinceridad, se termina mercantilizando. ¿Por qué digo esto? Porque la famosa esta, con el problema que está teniendo es con un ex y relaciones de pareja y toda la boludez, antes de empezar su pitch, dice, no voy a mentir. Bueno, no voy a mentir. Es como que se desnuda. Ahí va su verdad, ¿no? Y hay una estetización de la política ahí. Y además hay un fetichismo por esa supuesta verdad, ¿no? En el mundo del espectáculo, en donde todo parece falso, de repente esa verdad se vislumbra como un momento de trascendencia. Bueno, no. Ahí tenemos a la autora esta que nombraba, ¿no? Que dice justamente que hay un mandato de autenticidad que se termina mercantilizando, ¿sí? Bien, termina siendo un medio de consumo más, ¿no? De genuino no tiene nada, digamos. De hecho, ahí se ve, ¿no? Que ni siquiera parece que lo está diciendo, que realmente lo sienta. Igual, ni siquiera sé qué es ese realmente sentir. También sería algo cuestionable. Bueno, a partir de esto, pasan los científicos, se encuentran con todo esto que venía diciendo. Ella rompe completamente, o sea, ya desbordada de lo grotesco de todo lo que está sucediendo, ya rompe y dice, quizás, porque ellos le dicen, bueno, cuando le tiran es el fin del mundo, o algo así, algo más contundente y provocativo, la científica, los entrevistadores ahí le dicen como, bueno, acá lo intentamos amanazar y hacerlo más ameno para que, nada, reírnos un poco, porque todo es muy grave y, bueno, para más tranqui, ¿no? Bien, y acá la científica le dice, quizás no debería ser gracioso, quizás no todo debería ser gracioso. Lo que ironiza en la película al que las respuestas sean memes sobre ella, gritando, desesperada. Eh, Acá quiero hacer una aclaración, breve crítica a la película. Hay que tener en cuenta que no igual se apunta a esta cuestión de la risa en todos los medios. De hecho, creo que la tendiente es más al sensacionalismo, en donde se comunica todo como tragedia, como el fin del mundo, o sea, el otro puesto. Que igual vamos a ver que la película tiende en estos dos puestos. El puesto extremista de, bueno, ya está, se acabó el mundo, entonces me resigno. Y el otro polo extremista en donde, no pasa nada, nos tomamos todo con chistecitos ahí, cinismo puro, jaja. En algún punto ambos son cinismos, ¿sí? Y eso es lo que quiero ir planteando. Bueno, la cuestión es que, retomando, ¿no? Entonces, ante esa presentación en la tele, se empiezan a hacer memes en todas las redes sociales sobre ella. Eh, Después tienen una conversación dentro de la productora de la tele, en donde les dicen que no era tan seguro como lo decían ellos, los científicos, ¿no? Y que tuvo que chequear, y según la directora de la NASA, ¿no? No era seguro y que de hecho era un puro ataque de histeria, ¿viste? Como. Esto le dicen de la productora de la tele, ¿no? Ahí me parece interesante que los mismos protagonistas le marcan diciendo, es una donadora, ¿no? Hace lobby con la presidenta en cargo. Lobby, por si no saben, en Estados Unidos es básicamente lo que acá en países latinoamericanos y en la mayoría de países del mundo llamamos corrupción, que es que una empresa o entes privados financien campaña de políticos y obviamente eso les retorne en favores, ¿no? Eso se llama lobby en Estados Unidos, es totalmente legal y de hecho totalmente público. Vos podés ir a las campañas de los distintos presidentes y vas a ver ahí quiénes son sus donadores y demás. O sea, básicamente
a quién le pertenecen. Por ejemplo, uno de los principales financistas del gobierno estadounidense, tanto de los republicanos como de los demócratas, porque se van a dar cuenta que la mayoría de empresas donan a ambos. Ganar, ganar, dicen las empresas, ¿no? De los principales financistas son sionistas, es decir, lobby israelita, ¿no? Que no es casualidad que ahora estén teniendo un quilombo con que tuvieron que cerrar la cámara, si no me equivoco, por cuestiones de que está todo el quilombo del escándalo de Jeffrey Epstein. Y bueno, hay quilombos ahí, pero esa es la vuelta de cómo si empresas privadas pueden financiar y por lo tanto después pedir favores, se va a ver algo que esto se va a repetir, va a ser algo explícito y creo que algo buscado en la película. Vamos a ver cómo justamente la presidenta no es el lugar del poder que tendemos a idealizar, sino que está en fin del capital. Y entonces, y acá entró la introducción esta y distinción de estados, el estado dentro del gobierno del capitalismo como modelo macroeconómico siempre está en función a los intereses privados, a la lógica del capital. Y por lo tanto, el Estado es convertido en una empresa. Pero encima, una empresa en función de intereses privados, ¿sí? Esa es la gran distinción. El Estado en gobiernos comunistas, por poner otro ejemplo, queda, por ejemplo, en el gobierno de las empresas, si que existen empresas privadas y empresas públicas también. Y es una gestión general en fin de los intereses no del capital, sino del pueblo en general. Por lo menos idealmente, ¿no? Después podemos discutir si esto se cumple como tal. De hecho, podemos discutir qué son intereses del pueblo, ¿no? Intereses del capital creo que es mucho más evidente y ubicable. Intereses del pueblo quizás se puede relativizar más, porque ¿qué es el interés del pueblo? ¿Cómo me dice el interés del pueblo? Bueno, son cosas. No importa, volviendo. Entonces, acá creo que tenemos una cuestión que también nombra el autor que nombré anteriormente, con la cuestión de los medios, ¿no? Volviendo a este punto, que es el David Graeber, ¿no? Que es como él va a atacar durante todo su libro, él ataca la lógica de medios fines, que es muy famosa, es central a la hora de atravesar la historia de la filosofía, es una discusión central, sobre todo a partir del modernismo empieza a tener como más relevancia, y él va a atacar esa lógica normativa de medios fines y va a decir que los medios racionales dentro del Estado y las burocracias y los fines como irracionales, ¿no? Y él afirma que no está de acuerdo con que ellos podrían ser... el que no está de acuerdo con estos medios racionales, la burocracia, ¿no? Y los fines irracionales, el capital por el capital en sí mismo y el consumo por consumo desvariado, que lo podemos ver reflejado en el chiste que nombrábamos hoy del el jefe del Pentágono, que les pide plata por pedirles plata, no tenía un fin, no necesitaba esa plata. Bueno, eso mismo es un fin irracional a través de algo burocrático, es decir, el pedido del dinero a través de la reglamentación y el valor dinero, etc., ¿no? Lo que dice el autor es que justamente los que no están de acuerdo con ese régimen van a tender hacia que sean tildados como dementes, locos o extremistas. Que esto justamente es lo que pasa acá cuando la científica esta comunica esto y se desespera al ver esa indiferencia, esa apatía, ese cinismo de parte de los otros. Y en las redes sociales la tienden a ubicar justamente como loca. Y el otro científico, interpretado por Leonardo DiCaprio, que se encarga o sea, él está más paralizado y como que medio queda ahí. Y bueno, y es bonito, qué sé yo.
Lo tienden le ponen unas iniciales que no me acuerdo cuáles son, pero es como si dijéramos MILF, pero versión hombre. Entonces, bueno, él es bonito y qué sé yo. Fíjense cómo él, al no transgredir ciertas reglas implícitas, reglas que no son, que le dijeron no puedes decir esto y sí puedes decir esto, hay ahí una posibilidad de decir y una posibilidad de lo no dicho, ¿no? La cultura de la cancelación, que también ha sido muy trabajada. Bueno, conectando con todo esto y el reclamo después de la productora televisiva, perdón, con esto de lo que decía recién de la directora de la Casa Blanca, de la NASA, que les dice como, no, bueno, esto no estaba tan chequeado y es pura histeria, que, o casualidad, tiene ahí lobby con la presidenta Orleans, o casualidad. Lo podemos conectar con un autor bielorruso que se llama Evgeny Morozov. Bueno, el libro se llama La ilusión de la red, lo escribió en 2011 y él trabaja como la participación online y como esto genera una falsa sensación de agenciamiento en donde lo podemos unir a la posverdad, conllevan a cierto cinismo, ¿no? Él trabaja a lo largo de este libro como justamente como uno cree que está actuando a través de las redes. Por ejemplo, lo podemos ver más adelante, este mismo científico interpretado por Leonardo DiCaprio va a estar ahí en redes y dada su fama, él dice, yo con mi fama tengo que defender la verdad. Y se pone a discutir ahí con negacionistas y le dice, no, porque el método científico es gracias a lo cual vos me estás escribiendo a través de esta computadora. Que es cierto, pero no tiene sentido. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque justamente eso, ¿qué nos da? El estar discutiendo con trolls dentro de YouTube, Internet en general, Google, donde sea, Twitter, Instagram, nos da un falso sentimiento de agenciamiento. O sea, nos hace sentir que nosotros, bueno, ya estamos actuando. Y eso tiende al estancamiento. Por ejemplo, también, bueno, publico esta imagen sobre la donación de animales y no la compra. Publico esta información. Mismo, a ver, sin ir tan lejos, este video que estoy haciendo quizás entra dentro de eso mismo. Lo vamos a ver al final igual eso, pero como para ir tirando puntas. Pero, bueno, esto lo podemos unir a lo que nombraba antes del libro este de la cultura de la confianza. Y cómo se mercantilizan aquellas cosas que, bueno, lo genuino, lo auténtico y demás, él ahí creía que estaba en su autenticidad, en su verdad absoluta, defendiendo los verdaderos valores. Que bueno, eso en internet no sé qué tanto vale, ¿no? No sé qué tanto vale, lo pregunto en serio, ¿eh? No estoy tendiendo a decir ya y cerrarlo. Bueno. Seguido a esto, dado a que van a la tele y hacen todo esto que es como revelar un secreto de Estado, son arrestados de manera espectacular, ¿viste? Como que los van a buscar a su casa con armas. Son científicos, o sea, creo que no hacía falta claramente ese tipo de arresto. Y ahí se ve también como la lógica espectacular, no solamente está en los medios, sino que permea a la realidad toda. En Estados Unidos, justo con todo lo que es armamento, es decir, policía militar y demás, tienen una lógica de lo espectacular que también lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces ahí, bueno, los van a buscar, ¿no? Donde se muestra el sinsentido de esas cosas, justamente. Además, era solamente para decirles que tomaron medidas, que van a hacer algo. Creo que ahí ya en la película, de esos 6 meses y 14 días que habíamos dicho, creo que ya faltaban 5 meses, o sea, habían pasado como un mes y medio. Y la cuestión principal es por qué están motivados, por qué ahora decidieron hacer algo. Porque justamente en relación al problema que tuvieron del gobierno con el diputado este,
y un escándalo sexual, también se circula como algo de que tiene una relación directa a la presidenta y este diputado. Entonces tienen que lavar imagen, básicamente, ¿no? Motivo por el cual se deciden cómo pasar el centro de la opinión pública ahí, ¿no? Bueno, nos vamos a morir todos, entonces ahora sí hacemos algo. Y miren qué buenos que nosotros, qué buen gobierno, que nosotros empezamos a hacer algo ahora, ¿no? Es una manera de lavar la imagen. Bien. El gobierno utiliza mucho estas estrategias. El foco lo ponen donde quieren. Hay que tener cuidado con esas cosas. Bien. Ahí hay más espectáculos. Cuando lo presentan a través de la tele, en un buque de guerra, con fuegos artificiales, banderas estadounidenses. Y acá retomo esto que les decía, que la espectacularización también de las Fuerzas Armadas. Dicen, tenemos que poner un héroe. Entonces ponen un ex militar. Siempre el ex militar es hiper conservador, hiper misógino, racista. Racista en Estados Unidos sobre todo. Viste, como que defiende los viejos valores. Y el chiste recurrente en la película es que dice, es de otra generación. Como si eso lo justificara, ¿no? Y hay que tener cuidado con esto de otra generación. Porque hay millones de personas de otras generaciones que no tienen ese sesgo. Es más, si no vamos a países no occidentales, sobre todo los países sin grandes conglomerados, es decir, tribus que sigan viviendo en pequeñas comunidades, pequeñas para nosotros, nos vamos a dar cuenta que no existe nada parecido a estas cosas. De hecho, el racismo es algo bastante difícil de encontrar en tribus. Tienen un tipo de racismo etnocéntrico distinto, es decir, pero va más por cuestiones históricas reales, como pelea por recursos escasos en distintas zonas. Bien, muchas veces igual también inventadas son, o sea, las peleas son creaciones inventadas por las empresas que van desde afuera y colonias. Retomando. Tenemos ahí como, bueno, justamente todo este espectáculo que se empieza a hacer. Y la conclusión... y lo cancelan a esto porque su patrocinador principal, esto que decía el lobby que es legal, es esta empresa que vimos al principio de Bash Life, ¿no? Bash se llama la empresa. Y nos damos cuenta que es el principal financiador y el tercer hombre más multimillonario de todo el planeta. Que entonces ellos le dicen con el chiste de águila platino, algo así. Que es como niveles de patrocinio. Depende de qué nivel de patrocinio, bueno, el nivel de privilegios que tenés. En este caso, él puede entrar ahí cuando están haciendo el comando de mandar los misiles para desviar el meteorito, que es lo que anunciaban ahí por la tele. Él puede entrar libremente y de hecho la llama a la presidenta, y la llama casi como un perro, tipo, vení, vení. Y ella va desesperada atrás de él y ahí vemos cómo el poder del gobierno es un chiste, porque el verdadero poder está en los multimillonarios que financian, ¿no? Y diría que esto es algo como oculto. Es más, podría alguien venir y decir eso es teoría de conspiración, que se... Tienen todos los documentos, ¿eh? Estados Unidos, creo que ellos mismos digamos, pactaron que iban a hacerlo. Cada cierta cantidad de años blanquean documentos. Por ejemplo, hace poco se blanqueó que el asesinato de Kennedy fue orquestado por el mismo gobierno estadounidense por fines del lobby sionista. Que justamente lo que había hecho Kennedy era que en esta cuestión del lobby, lo único que había querido era que una empresa sionista que financiaba la investigación en bombas nucleares se blanqueara. O sea, que dijera, che, nosotros estamos acá. Por esa cuestión lo mataron. Bueno, eso hay un archivo legal, público y verificado y demás del propio gobierno estadounidense que afirma ahí cómo, y te cuentan cómo fue todo. Pueden buscarlo, está en internet. Bien.
Ahora, ¿a qué voy con esto? Que también toda esta cuestión de los financiamientos y demás es público también, ¿eh? No es el lado oscuro y que no vemos. El control la tienen las empresas. Búsquenlo, eso es conocimiento público. Pero yo me di cuenta, y acá en la película se muestra mucho eso, los datos no sirven. Pero bueno, sigamos. Entonces, tenemos justamente acá cómo se empieza a hacer la ironía directa con el cambio climático. Eh, Tengamos en cuenta que las empresas saben del cambio climático, trayéndolo fuera de la película en la realidad, ¿no? Desde los 70 más o menos se calcula, hay un montón de data pública que lo confirma, archivos privados, por ejemplo, de empresas como Shell y demás que nos han mostrado eso. Eh, Desde los 70 tienen datos científicos muy veredignos de que todo estaba así. ¿Qué empezaron a hacer desde los 70? Campañas de eh, desinformación, ¿sí? Financiadas por ellos. Lobby político, que esto que hablábamos recién. Que además se puede articular con el proceso de David Harvey, que él lo llama acumulación por disposición, ¿no? Que justamente como estos tipos de lógica se aplican por medio de la expropiación y la privatización de bienes comunes. ¿Sí? Las empresas, los grandes conglomerados, unidos al gobierno que está a su servicio, al explotar y ser extractivista con grandes recursos de tu país, lo que están haciendo es robarte, ¿sí? Te roban porque esos recursos son bienes comunes, no les pertenecen a ellos. Entonces, cuando Amazon tiene dentro de sus grandes conglomerados lobby con países latinoamericanos para conseguir el litio, ¿sí? Y extraerlo, lo que está haciendo es robarte a vos, que van a tu país, seas colombiano, seas argentino, ¿sí? No importa de qué país seas, te están robando a vos los recursos. Boliviano, ¿no? El litio, Bolivia. Eh, entonces, justamente a eso se llama acumulación por desposesión. Acumulan a través de desposeer. Obviamente este autor lo enlaza a lo que Marx llama acumulación primaria eh, o gran usurpación de los bienes originales, algo así, le da varios nombres. La cuestión es que lo principal es que dice que los grandes conglomerados que existen hoy en día son por herencias las cuales no son en su mayoría por fines meritocráticos que lo lograron porque ellos son unos genios, sino por que en un momento tuvieron la fuerza armamentística de imponerse y robar recursos que le pertenecían a todos. ¿Bien? Y eso lo llama justamente esto que decíamos recién. Bien, incluso, dice el autor, este que nombré recién, David, dice, el futuro de la humanidad. Cosas como las farmacéuticas y demás, ¿no? Ah, perdón, esto es una articulación que hago yo en relación al autor. Esto de los bienes comunes es incluso el futuro de la humanidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos están robando el futuro de las generaciones, de la humanidad entera. Es un egoísmo radical el del cambio climático, ¿sí? Porque están destruyendo el mundo. Y esto es un bien común, podríamos decir, en potencia. Es decir, de gente que todavía no existe pero que puede existir. Y es importante que tengamos en cuenta la lógica antropocena, no solamente antropocena, porque va a extinguir todo el tipo de otras especies que existan. Nos vamos a llevar con nosotros a todas las especies animales, vegetales, fungis y de todo, ¿no? Y bacterianas y de virus y demás. Es totalmente egoísta. Pero además, nuestro propio futuro. Es gente que todavía no existe, ¿no? Bueno. En relación a esto, también algo de lo que enlazaba, ¿no? Es justamente esto que nombré sin querer, de las cuestiones farmacéuticas, de el reaccionamiento
con cinismo y desencantamiento que viene después, ¿no? De una mini crisis que tiene la científica cuando están en un bar y están como hablando y dialogando de todo esto, como de no puede ser todo tan grotesco. Y los del bar le preguntan como, bueno, ¿y qué pasó? ¿No? Cuéntenos, queremos saber. Y ella, desesperada ya, totalmente eh, rebasada de toda esta situación, explota y les dice todo. Entonces hay como un mini caos ahí que empiezan a reventarle el local y cae la policía, tienen que... Nada, quilombo, empiezan a prender fuego cosas. Vieron que Estados Unidos igual también tiende bastante... Hoy, actualmente están teniendo una especie de guerra civil en donde literalmente el ejército militar está en las calles. Es tremendo. Si quieren pueden buscarlo también. Todo lo que digo, si lo buscan lo pueden chequear. Por eso también me gusta nombrar el autor, el libro, el año, como para que puedan chequear todo lo que voy diciendo. Mismo todos los datos que voy soltando, búsquenlos en internet. Son de acceso público. Como se dan cuenta, tampoco busco, bueno, acá hay una nota al pie de página de tal autor. No. Agarro conceptos que son más o menos transversales a un libro, ¿sí? Como para que puedan tener una idea de qué trata el libro y si les interesa ir a leerlo, ¿sí? Bueno, volviendo. Acá se ve también cómo justamente esto que decía del cinismo que lo lleva a mandar toda la mierda, ¿no? Y además, seguido a esto, la vuelven a arrestar a esta científica y le hacen firmar ahí unos papeles que como que suelta todo posible responsabilidad del gobierno y que no puede hablar más del tema y bueno, básicamente la extorsionan. Eh, bueno, y finalmente la liberan con su familia, la van a dejar a su casa. Y ella dice como, bueno, por fin estoy en mi casa, ¿viste? Como tranquilidad con mis viejos. Y los padres cuando la reciben está la puerta cerrada y le dicen, no queremos política. En esta casa no se habla de política. Seguido a esa, la esposa comenta, estamos a favor de los trabajos que van a generar el meteorito. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, en el momento que vimos que cancelaron los misiles que iban en fin de desviar este asteroide que venía hacia el planeta, lo hacen porque justamente este Bash de la empresa les dice que no le conviene. ¿Por qué? Porque hay minerales preciosos que pueden utilizar, que son escasos acá en la Tierra y que son necesarios para la tecnología, minerales los cuales se están acabando. Entonces son todavía más valiosos. De hecho lo hablan todo en términos de dólares, de cuánto equivale en dólares. Bueno, ahí dice la empresa, nosotros nos vamos a encargar de dividirlo en varias partecitas para que esas partecitas las podamos utilizar para extraer valor. Entonces, justamente, acá vemos que esta cuestión de lo apolítico se puede enlazar de vuelta con el autor de David Graeber, que nombraba antes. Ya nombré dos autores que se llaman David por las dudas, claro. Este es David Graeber. El otro era... ¿Para qué lo tengo por acá? Anotado. Bueno. No me acuerdo dónde lo anoté. No importa. Era otro David. Por las dudas, claro. La cuestión es que este David lo que trabaja es justamente cómo hay una separación artificial. Recuerden esto que veníamos nombrando del trabajo del autor de Medios Fines, ¿no? Dice que hay una separación artificial entre la técnica, los medios, y la política, los fines. Históricamente no existía. Él va trabajando a periodos históricos y denota cómo justamente esto no es algo nuevo. No se puede retrotraer a momentos anteriores. Y cómo la despolitización es una herramienta de dominación. ¿Sí? Porque fíjense cómo algo técnico pasa como apolítico, ¿no? Bueno, va a generar trabajo. Eso es apolítico. ¿Y qué es lo político? Ah, no, bueno, estás ideologizando. De hecho, en un momento de la película, cuando todo se va un poco a la mierda en discusiones, dicen que
de estar del lado, de decir que es real, porque se duda si es real a pesar de las millones de pruebas que hay del meteorito, eh, se dice que decir que es real es ser comunista. Es un chiste, ¿viste? Ya no tiene sentido. Claramente esta gente es cabeza de meme que no piensa. Pero bueno. La cuestión es que justamente se puede pensar como esa apolitización, que es lo que veíamos en el video anterior, recuerdan todo el tema de la neutralidad y demás. La apolítica es un tipo de neutralidad en la que aparece, que es una técnica de manipulación y que toda persona apolítica sepa que es de derecha, ¿sí? Quiero que lo sepa por lo menos. Y que además se está defendiendo la lógica de capital, que es la que conlleva a todas estas problemáticas. ¿Qué es lo gracioso? O sea, no es gracioso. Claramente no es triste. Estos padres de la chica, enajenados completamente de lo que es política, dicen que hay una gran grieta. Y a mí me interesa el problema de la grieta también es tratada por una autora que ya trabajé en el video anterior, que es Nancy Fraser, que ella la trabaja como el proyecto del neoliberalismo. Y lo nombra específicamente como el neoliberalismo progresista. ¿Sí? Acá aparece de vuelta la cuestión de lo progre. Bien. ¿Por qué se nombra tanto esto de lo progre y por qué es importante? ¿Por qué lo voy articulando con esto? Porque creo que la película también es central. Porque se tiende a pensar que la discusión del cambio climático es una cuestión progre. Errados, totalmente. También depende de la definición que tengamos ahí de progre, pero no. No. Es un problema que nos atraviesa a todos. Y sí, es un problema político-económico, inseparable de eso. Además de que su ontología sea física, ¿no? Bien. Entonces, dentro de esta cosa que Nancy llama como neoliberalismo progresista, nombra que opera a través de una falsa grieta para ocupar a las poblaciones mientras que se profundiza la desigualdad económica, ¿no? Esto también Nahuel Michalski, un filósofo argentino, lo trabaja con un problema de que tampoco tenemos que irnos al extremo. Ojo con estos autores como Nancy Fraser. Creo que ella es media liberal, de hecho. Bueno, ojo con esto, porque no es decir entonces, la culpa es de las feministas y de la comunidad LGBTQ+, porque están desviando de las cosas. No, lo importante no es que ellos tienen la culpa. Claramente eso es lo que quieren que creamos estas lógicas y por eso se inventa el término woke. Tengan cuidado con esto. No hay que pasar a ese extremo. Pero sí hay que criticar que muchas veces los colectivos como la comunidad feminista desanclan su lucha de la cuestión de clase y ahí es donde le erran. Por ejemplo, es una crítica del Madres Negras. No me acuerdo el nombre específico en inglés, tendría que decirlo así, pero bueno, no importa. Black Mothers, creo que es Black Mothers. Bueno, eh, es un movimiento feminista negro, afroamericano, de Estados Unidos, que surge como una crítica al movimiento feminista blanco. Bueno, esto es otra cuestión. Creo que le voy a dedicar igual unos videos enteros al feminismo, pero cuando se dice el feminismo, ¿qué feminismo? Hay 80. El blanco, el liberal, el radical, el TERF, hay millones. O sea, es reduccionismo. Y ya cuando alguien habla así en plural, sabe que no sabe nada de feminismo, ¿no? Como mínimo. Bueno, pero es importante igual esta cuestión. Que se desanclan de la cuestión fundamental y transversal a todo movimiento, que es que eso existe como lógica de explotación y por tanto de la lógica del capital. Bueno. Seguido a esto, se empieza a desencadenar todos los problemas. Y empieza a haber todo un debate ahí sobre
un debate muy parecido al de derecha-izquierda, que en la película también está atravesado bastante por eso, eh, pero es de los que están a favor de hacer algo. O sea, ya eso, que sea opción no hacer nada ante un fin inminente, me parece una locura. Se sacan estadísticas, hay un gran porcentaje que tampoco lo cree directamente, que no cree que sea real. Ahí tenemos... Bueno, no, lo voy a trabajar más adelante. Bueno, la cuestión es que además de todo esto en correlato, va sucediendo que, justamente como decía, que lo habían tratado como un científico sexy, qué sé yo, él empieza a meterse en la lógica del espectáculo y de la nada vemos cómo le empieza a ser partidario del gobierno y empieza a decir sí, va a estar todo bien. eh, y esto es loco, lo van corroyendo, ¿sí? No es algo que él crea como falso, él se lo empieza a creer realmente. Y eso es más terrible todavía, ¿no? Eh, bueno, y tenemos al científico con el problema ahí de la popularidad, ¿no? Que ahí notamos cómo los medios tienen ese prefiltro sensacionalista que no está escrito en ningún lado, pero está. Él se hizo famoso porque, primero, bueno, cumplía con ciertos estándares de hegemonía de belleza. Y por otro lado, porque está al favor de los intereses privados. Bien. Eh, Llega su esposa, lo enfrenta, él se estaba acostando con una de las periodistas que vimos anteriormente. Está teniendo ahí una especie de vínculo, sí, de sexo, puramente sexual. Y llega su esposa, que los encuentra a los dos juntos, tiene un enfrentamiento ahí. Y ella le empieza a arrojar, le dice, mira, esto es para que lo puedas cuidar. Y le empieza a tirar todos los medicamentos que él toma. Y ahí, ni bien vi esta escena, lo pensé con un concepto de Iván Illich, ¿no? Que trabaja justamente lo que llama como... por, tengan en cuenta la cuestión de las drogas, ¿no? Como medicamentos. Y... bien. Bien, me había quedado pensando si lo trataba ahora porque sé que más adelante esto lo retomo más en profundidad. Pero bueno, lo voy a comentar rápido, el concepto de Iván Illich. Bien, él trabaja el iatrogénesis, que es básicamente como en la cultura de la medicalización, ¿sí? Se va transformando la agencialidad política del colectivo en un problema. La agencialidad política, en tanto la enfrenta hacia el malestar general, se va transformando en una cuestión de cómo cada uno lo resuelve, ¿no? Un problema estructural se pasa a una solución individual. Iatrogénesis le llaman. Y es justamente como, bueno, ahí en la película lo vemos, le empieza a arrojar un montón de droga legal. Se necesita un montón de medicamentos para funcionar. Funcionar, ¿sí? Justamente, ¿qué hace el funcionamiento? Más si es eficiente, ¿no? Porque la medicalización busca cada vez ser más eficiente. ¿Qué es lo que genera cuando funciona bien? Que uno no se replantee. Él, por ejemplo, tiene ansiedad, depresión y no sé qué cantidad de cosas más, pero bueno, un montón de medicinas. Le va dopando, se dopa, ¿no? Y eso evita que te preguntes, porque hace funcionar. Lo que no funciona, lo que te hace preguntarte es por qué no funciona. No importa si llegas a el verdadero motivo del por qué no funciona, pero por lo menos te hace estar en la pregunta. Y genera un problema, por lo tanto, para el status quo. Nos quieren como masas no pensantes, ¿sí? Y acá son drogas en el sentido literal. Piénsenlo con redes sociales, eh, todas las lógicas que venimos viendo del espectáculo y demás, van por el mismo lado, ¿sí?
Quieren desviar de las cosas importantes para que hablemos pelotudeces y que nos concentremos en que el problema está en nosotros. O de última en algún otro individuo que te señalan, ¿no? El enemigo, ¿no? La formación. Que esto, bueno, son técnicas fascistas, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Creo que en el video anterior traté esto con un autor que trata toda la lógica fascista. Bueno. Después de esto, este científico, en otra escena después, se enfrenta al científico con el que ahora está como dándose la mano, estrechándose la mano, por decirlo metafóricamente. Lo afronta y le dice: che, ¿aplicaste el método científico para evaluar esto que querés hacer? Como para que no sea un plan puramente económico, le dice. Y queriendo hacerlo de la revisión por pares. Rápidamente, si no saben qué es revisión por pares, toda investigación científica tiene que pasar por otros científicos que no hayan participado de la investigación, que por lo tanto se los considera más neutros, más objetivos. Tienen toda la problematización en el video anterior. Que revisen y den su opinión desde distintos lados sin tener la conclusión a la que llegaron los científicos muchas veces, para ver si llegan a la misma conclusión, ¿no? Y para chequear datos, a ver si obtienen los mismos datos. Muchas veces, por ejemplo, se hacen pruebas empíricas alrededor de todo el mundo, a ver si siempre se llega a lo mismo. Bien. Lo que pasa acá es que el empresario, al decirle que él es justamente un empresario, dice: ¿crees que yo soy un empresario? Y acá empieza toda la lógica panfletaria del empresario como un gran promotor de la humanidad, con valores ilustrados del bien y el progreso, que empieza a decir todo esto, ¿no? Pero dice algo fundamental ahí. Le dice: yo tengo todos tus datos. Desde 1987 creo que dice. Que es justamente cuando se da la ruptura con el régimen neoliberal, ¿no? Les digo, la película está informada, ¿eh? Está informada, es una muy buena película. Bueno. O sea, es una de las fechas que podemos tomar. Bien. Y el boom de internet y toda la cuestión. Bueno. Justamente trabaja como el mayor recurso actual es la recolección de datos informáticos, ¿sí? Esto lo vamos a ver después, así que no voy a decir mucho más que eso. Pero quiero que tengan en cuenta cómo es medio exagerado. Acá le dice que sabe con un 96% de seguridad cuándo va a morir y cómo. No es así, tampoco los algoritmos son tan eficientes y tan buenos. Pero sí tengan en cuenta que es un gran poder el que tienen a través de eso, ¿sí? Un gran poder. Bien. Esto me acabo de acordar. Shoshana Zuloff, o Zuboff, o algo así, perdón por el nombre, Shoshana, lo trabaja y ella lo nombra como asimetría epistémica radical, que es básicamente justamente como a través del poder que le genera el conocimiento de esos datos, una gran diferencia ante el público general, incluso una empresa multinacional como lo es Apple puede tener más poder que un país entero, ¿sí? Hay muchos, no muchos, un par de conglomerados como por ejemplo Vanguard, también está una que se hizo más famosa todavía, BlackRock, que son conglomerados financistas, es decir, no son empresas como tal porque se dedican simplemente a tener plata y financiar otras, generar deudas, acciones, bueno, nada. Es lo que se llama capital líquido, ¿no? No tiene nada sólido, o sea, no son departamentos, por ejemplo. Si no me equivoco, si me equivoco me corrigen. En eso no estoy tan seguro, la verdad. Bueno, la cuestión es que le generan incluso esa recolección de datos contra países enteros. Ganan más que países enteros aparte.
O sea, va de la mano estos dos. El nivel económico y el nivel de datos. Bueno. A partir de ahora nos vamos a poner más sistemáticos, ¿sí? Los puntos que siguen son todavía... como se dieron cuenta, igual voy tratando puntos muy fundamentales que no son solamente para analizar esta película, claramente, ¿no? Creo que me sirvió para dar un panorama muy general de muchas problemáticas. Bueno. Cuando explota todo, finalmente, en esto que les decía, que se empiezan a radicalizar, porque ya se ve el cometa como tal, ya se lo puede ver entrando en la atmósfera, empieza a haber una discusión de mirar arriba o no mirar arriba. Lo cual uno podría decir, nah, no pueden ser tan estúpidos, y se ríe, ¿no? Bueno, créanme que pasa en muchas cosas, el cambio climático es una de ellas, pero hay muchas otras cosas. Uno, informado, con datos, dice, no puede ser que sigamos discutiendo si el capitalismo está bien o mal. O por lo menos, no sé si está bien o mal, porque claramente es una visión reduccionista, que tiene problemas concretos y graves. Por ejemplo, la distribución totalmente desigual del dinero, este 1% que se hizo medio famoso, no puede ser que se discuta. Son datos puramente objetivos. No objetivos en el sentido sin teoría, ¿no? Siempre tiene una teoría. Bueno, no nos vamos a poner con eso ahora. Ya lo traté en el video anterior. Por eso era importante tener también el video anterior para este. Bien, entonces cuando explota todo esto hay dos grandes cuestiones. Negacionismo climático y el positivismo. Que ya lo habíamos visto al principio cuando van a la televisión. Para el negacionismo científico les recomiendo ya desde ahora esto, que es el IPCC. Es básicamente un estilo de ONU que se hizo para el cambio climático, donde se rejuntan un montón de estudios de todo el mundo, millones, pero la cantidad de datos que juntan es impresionante. Y este específicamente se lo pueden descargar en internet, es del 2021, cambio climático, bases físicas, y es un resumen, para políticos específicamente se hizo, pero lo importante es que es un resumen claro, que puede entender cualquiera. Hay algunas cosas que no se terminan de entender. Yo me estuve metiendo, me parece bastante interesante. Pero son claros, ¿sí? Y son realistas, no son ni radicales, que el mundo se termina mañana, ni tampoco, bueno, no pasa nada, podemos seguir viviendo tranquilos. Bueno, entonces vamos al primer punto del negacionismo científico. Creo que acá es fundamental Robert Protector, que es un profesor de historia de la ciencia, fundamental para entender esto, y él trabaja un concepto que me parece muy claro, que se llama agnotología. Agnotología, ¿sí? A saber, el estudio de cómo hay una producción deliberada y sistemática de ignorancia, duda e incertidumbre como estrategia político-económica para promover científicos marginales, ampliar esta incertidumbre estadística mínima, entre otras estrategias, ¿sí? Entonces, tenemos la agnotología como el estudio de esta malversación que concretamente lo pueden ver en algo como, por ejemplo, puede ser las grandes financistas de Estados Unidos, se me desenfocó, que lo dicen de forma explícita, que donan hace muchos años para publicidad engañosa sobre China. Esto mismo ocurre en la ciencia. No mucho más que decir. Bueno, justamente es financiar. El autor después lo trabaja como controversia fabricada, ¿no? O sea, todo esto se logra a través de una estrategia que se llama controversia fabricada, que es justamente financiar estos estudios cegados y promover todo esto que decía anteriormente. Bien, por otro lado, para el positivismo
tenemos una cuestión central, ¿sí? Y la cuestión de lo que diríamos como positividad obligatoria, ¿sí? ¿Qué es esto de la positividad obligatoria? Es cómo justamente operan a través de la emocionalidad, ¿sí? Bajo mecanismos centrales. ¿Cuáles? Vamos a nombrar 3 sistemáticos. Tenemos, por un lado, la... Espera que no me quiero confundir, ¿sí? Desarticular críticas sistemáticas y tenderlas a llamarlas como negativas, ¿sí? Todo lo que se diga, por ejemplo, bueno, acá se lo veía muy claro en la película, cuando ellos dicen, che, es hacer el fin del mundo. Bueno, no seas tan negativo, ¿no? Es lo que salía. 2. Atomizar la resistencia colectiva y generar un mecanismo de autoculpabilización individual, ¿sí? Entonces, trasladar un problema que es general al individuo. Es tu culpa. Que es lo que vemos mucho con la lógica del pobre es pobre porque quiere, ¿no? Vaya estupidez, amigo. Es justamente cómo se culpabiliza al individuo por un problema sistemático que es justamente la desigualdad de clases y demás. Que a mí lo que me sigue sorprendiendo es que cualquier persona que haya leído media página en su vida, esto lo sabe. O la gente, o es sorprendente la cantidad de gente que no lee, que bueno, podría ser. Pero no te digo lectura nomás, no sé, con que hayas tenido un poco de formación, creo, ¿no? Bueno, quizá es más complejo que eso y hay toda una lógica del sentido común que también lo vamos a ver ahora. Bien, punto número 3. Normalizar la precariedad al presentar la adversidad como inevitable, primero, y además como un punto para la prosperidad, para ser mejores, ¿no? Como un desafío en el camino, en esta lógica del héroe, en el que, bueno, si a vos te costó llegar a tener, más te lo mereces, ¿no? Esta falsa meritocracia, falsa porque no hay condiciones de igualdad que predispongan a que sea real esa igualdad de posibilidades, se, la lógica del negacionismo científico se alimenta de esto al ver la precariedad justamente, bueno, nada, lo dicho, no quiero repetirme tanto tampoco. Bien, siguiendo por el movimiento reaccionario que surge, justamente este no mires arriba y que lo llaman como mirá abajo, algo así, creo que es. Que es un movimiento reaccionario típico de las derechas, de vuelta que se puede extrapolar a muchas cosas de nuestra realidad, ¿sí? Me parece interesante pensar cómo surge después de que se demuestra eh, con datos evidentes, como que se ve ahí en el cielo, como hay una manipulación mediático-política, económica, planes sistemáticos para tergiversar y llevar la cuestión, se busca un otro en el que se vuelca y se dice ellos los quieren, no sé qué, quieren el argumento central que se utiliza es que a través de esto quieren coartar la libertad de los individuos, ¿no? Fíjense si no les suena este argumento, ¿no? Y creo que, y esto es lo que decía antes, con que, bueno, quizás no es tan fácil. Porque hay una parte orgánica en todo eso, ¿sí? No es un puro movimiento artificial y creado desde arriba. Sino que, ¿a qué me refiero con una parte orgánica? Me refiero a que justamente el movimiento tiene una eficiencia, ¿sí? Toda la cuestión de las lógicas que estuvimos viendo, manipulación de datos, la reproducción de capital, el Estado, el lobby, la agnotología, bueno, todos los conceptos que anduvimos viendo.
tiene una eficiencia tal que llega un momento que ya operan directamente en los discursos. Son la base de lo pensable, diría Foucault, ¿no? Eh, Son aquellas cosas que se predisponen como las condiciones de lo que puede ser pensado y lo que no puede ser pensado. ¿Vieron lo que señalábamos antes de cómo la televisión tiene un sesgo, aunque no sean reglas escritas? ¿Sí? Tenemos que poder pensar en estos grados de abstracción, porque la realidad es compleja. No podemos seguir simplificando todo, ¿sí? Entonces, sigamos pensando. Hay algo que no está escrito, que no está dicho, pero sin embargo condiciona lo que es posible a pensarse. Pensarse, ¿sí? Eh, Al igual que sale un actor ahí que es sale para una película en la que tiene un brochecito que dice ni arriba ni abajo, ¿no? Que es como el típico centro. Que dice, no, bueno, yo entiendo y es un poco y un poco y él es como, bueno, vengo a una postura más madura porque es del centro, ¿no? Sepan que también todo centro es de derecha, ¿sí? El centro es de derecha, lamentablemente. Bueno. ¿Por qué? Porque está en base a el status quo, porque no permite cambiar nada, ¿sí? Eh, a ver, gran ejemplo general es la socialdemocracia. Y acá polémico, pero Cristina en Argentina, ¿sí? Kicillof es abiertamente, por ejemplo, socialdemócrata. Él es keynesiano y Keynes es como de los fundamentales para entender lo que vendría a llamarse capitalismo de Estado, ¿no? Que es un Estado más o menos presente, con algunas legislaciones, derechos laborales, pero la lógica que sigue comandando es la del capitalismo, ¿sí? Bien, esto es lo mismo que lo apolítico, el tema del centro. Y vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir. Eh, ¿Con qué lo podemos ¿con qué lo podemos comparar? Para que tengan un hecho concreto y que vean que todo esto tiene nada concreto. Esto habla de la realidad nuestra. No es un puro espectáculo, ¿sí? Eh, Hay un atentado que fue muy famoso en Estados Unidos. Eh, Charles o Charles, algo así, Bills, Charles Bills, algo así, perdón por mi pronunciación, fue en 2017. Eh, la cuestión es que ahí hubo un enfrentamiento de fascistas contra antifascistas y Trump dijo que ambiguamente habían personas buenas de los dos bandos. Me encanta que el punto medio acá sería como, no sé, querer matar un poquito, tener un poquito de ganas de matar negros. Eso sería como un punto negro, un punto medio. Eh, Esta es la lógica que se utiliza. Se pretende que el antifascismo, por ejemplo, ahí sea un extremismo. Y uno dice, pero no, ¿en qué mundo estamos? ¿Cómo que eso es un extremismo? Eh, si quieren ver estadísticas de esto, busquen estadísticas, que hay muchas, actualmente hay muchas, en los últimos años se hicieron muchas, de cómo nosotros que tenemos la imagen de que los extremismos, tanto religiosos como de izquierdas, los zurdos son todos violentos, ¿viste? Y están siempre sacados ahí matando gente y quieren la revolución, entonces arma y qué sé yo, entonces son violentos. Y después los extremismos religiosos como el Islam tienden a tener las bombas suicidas y toda esta cuestión. Entonces aquí tenemos la imagen de que ellos son los violentos. Busquen información, ¿sí? Busquen datos. ¿Qué dicen los datos? ¿No? Factos, digamos. Dicen que creo que en Estados Unidos era el 79%, o sea, un número muy alto, un porcentaje muy alto, de asesinatos en el año habían sido cometidos por personas de extrema derecha. Para sorpresa de nadie. Sí, busquen esos datos, busquen. Bueno. Y hay un montón de estadísticas del estilo, ¿sí? Le doy esa como ejemplo. Bien. Volviendo entonces. Posteriormente a todo este debate, eh, los países que ellos nombran como India, China y Rusia, está hablando de los BRICS, claramente. Faltó Brasil ahí y Sudáfrica. Sudáfrica no tiene tanta, la verdad, importancia, pero Brasil es bastante importante. De hecho,
a veces considerado como más importante todavía que Rusia. No, son muy importantes. Bueno, la cuestión es que hace alusión ahí los BRICS, como ellos intentan hacer eh, una medida alternativa a toda esta cuestión que está generando el proyecto de Bash, que es esta empresa junto al gobierno estadounidense. Fíjense cómo hay un silencio ahí que dejan. En la película directamente no nombran nada de Europa, de la Unión Europea. Pero bueno, sabemos que están un poco al servicio de su padre Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces vemos ahí cómo los BRICS intentan una alternativa, quieren desviarlo de otra manera, no buscan este fin económico como busca la empresa. Y dejan medio ambiguo, ya les digo que es una referencia directa, a cómo Estados Unidos ataca directamente esa alternativa, una base en donde tenían este proyecto. Ahí dicen como explotó sola la central. Es una referencia que claramente Estados Unidos lo ataca. Ya les digo que es un poco una exageración. Estados Unidos no tiene tanto poder como para enfrentarse a China, Rusia e India, ni en pedo. Tampoco le conviene, creo. Bueno, si iría todo el país, tercera guerra mundial, no le viene bien a nadie, ¿no? Pero bueno, es un argumento más simbólico, tomémoslo, ¿no? Bien, y ahí creo que lo que traté anteriormente en el video anterior con Walter Benjamin nos vuelve esta cuestión de la religión del Estado. Cuando eh, al momento de que se está, como la única alternativa que queda es la de Bush, es la que se lleva a cabo, cuando se está llevando a cabo, el hijo de la presidenta, que es un jefe de gobierno, que toda la película nos lo presentan como un boludo, básicamente, que hace chistes ahí, bueno, qué sé yo. Está muy perdido y es totalmente ignorante. Bien. Lo que empieza, le dicen si quería decir unas palabras antes de que empiece todo esto, y ante esa gran organización que el destino del mundo depende de eso, él dice, mucha gente está recordando las cuestiones de personales, familias, amigos y demás. Yo quiero recordar algo que para mí también es muy importante, las cosas materiales, ¿no? Y empieza a nombrar departamentos, relojes, zapatillas, celulares, y empieza a nombrar cosas así. Y es justamente lo que decía Walter Benjamin ahí de manera explícita. Y esto, no crean que todo esto es una exageración, todo esto es real, pero pasa así e incluso más burdamente en la realidad. Eso es lo loco de la película, eso es lo más grotesco si se quiere de la película, que pasa de manera todavía más grotesca en la vida real. Bien. Bueno, y ahí se ve lo que decíamos de Walter Benjamin, de cómo el capitalismo es una religión también. Acá la religión hacia los objetos. Él es criado como un objeto entre objetos y en trato criado como objeto entre objetos, ve todo de manera material. ¿Y el valor dónde está? En lo que económicamente se puede comprar. Es decir, productos, consumo. ¿Sí? Que al final... Bueno, no adelanto esto. Bien. No lo quería adelantar, pero ya estamos llegando al final. Bueno, vamos al final. Vamos a hacer la conclusión y síntesis, ¿sí? Al final, esto falla, ¿sí? El país se va a ir a la mierda. Ya están todos seguros de que va a ser el fin del mundo. Y ahí empezamos a ver una de las escenas que de hecho muchos de los espectadores podrían pasarle y decir, qué gana de que me pase esto, ¿sí? Que es una escena en donde están haciendo como una gran orgía, son como muchísimas personas cogiendo de distintas maneras, en distintas poses y todo. Bien. Y justamente en relación a lo que decía anteriormente, fíjense cómo todo lo último que quieren hacer es consumo. Porque ese tipo de relaciones afectivas es consumo. En el fondo es consumo. ¿Sí? Entonces, nada, me parece interesante señalar eso por un lado. Acá, entonces, vamos al fin del mundo y el fin del análisis.
Creo que, generalizando, hay tres críticas fundamentales en la película. Por un lado tenemos la crítica a el negacionismo, negar que está habiendo un problema. Tenemos también las falsas soluciones, que es lo que hizo la empresa. Y otra que me parece interesante, que se nota ahí, sobre todo al final, cuando los científicos se sientan en una mesa a comer y como que bueno, nosotros intentamos hacerlo. Lo importante es haberlo intentado, dice la científica. Que es la resignación. ¿Sí? Y creo que todos estos dos, negarlo y resignación, son dos extremos del cinismo. Pero siguen siendo cinismo. Contra el cinismo tenemos una respuesta real en el sentido de que conoce lo que está sucediendo. Son dos. Tenemos la respuesta de que conocen lo que realmente sucede, que es estas falsas soluciones, porque los empresarios saben cómo funciona. No sé si los empresarios necesariamente muchas veces son estúpidos, como Elon Musk, pero alguien siempre, o sea, para que esto funcione, alguien tiene que haber que sepa que realmente cómo funciona. Eh, de hecho, si uno ve, por ejemplo, declaraciones de ex oficiales de la CIA y demás que dicen cosas que vos decís, pero es contundente, lo están diciendo explícitamente. Hace poco le preguntaron a alguien sobre dictaduras y dijo que sí, hemos hecho muchas dictaduras y estamos dispuestos a seguirlas haciendo en fin de nuestros intereses. Lo dice explícitamente. Bueno, ¿cuál es la cuestión acá? Que ellos saben cómo funciona, ¿sí? Y la otra es justamente los que proponen una alternativa real. Bueno, todo esto con el fin del mundo es inevitable enlazarlo con lo que dice Frederick Jameson, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y esto se anuda a una fantasía del fin del mundo, ¿sí? Que es importante pensarlo en cómo los imaginarios se han acortado. Esto es lo que trabaja Max Fisher, tomando mismo estos desarrollos, ¿sí? En el realismo capitalista, de 2009 el libro, que él lo nombra como incorporación reflexiva. Y es como justamente se va creando un tipo de hegemonía del imaginario colectivo, de lo que puede ser imaginado, como decía antes con Foucault, y no se puede pensar en otra alternativa, ¿sí? Bien. Vamos a trabajar por último en los metadatos, ¿sí? Porque creo que esto incluye todo. Como metadatos tenemos que la empresa que lo fabrica termina generando a la película, ¿sí? Ya nos estamos yendo a un proceso macro. La empresa la termina generando como un commodity. Es un fin de reproducción de la lógica del capital y una viralización inoperante, ¿sí? Lo que hablamos antes del falso agenciamiento de las redes sociales, bueno, esto es lo mismo. Es una viralización. De hecho, estos datos no son menores. Es una de las películas más vistas en todo el mundo. Creo que está segunda en el podio de la película más vista en su estreno. Y en Netflix, al publicarse dentro de un periodo de 28 días, es la quinta película con más reproducciones, algo así, la tercera, algo así. Muchísimos, ¿no? Tiene 4 nominaciones al Grammy, me parece. O sea, muy famosa, pegó mucho, ¿no? Y uno puede decir qué paradoja, ¿no? Que prime y gane tanto en esta lógica del capital una película que la critica de pie a pa, el capital, ¿no? Eso es un poco gracioso. Bueno, no, creo que nos está señalando, o sea, sí es gracioso, creo que nos está señalando un punto fundamental, ¿sí? No es un punto colateral, no es un punto casual, no es nada de eso. Es de hecho muy estructural lo que nos está señalando. Que es justamente esto que decía Mark Fisher, también él lo articula con la cuestión de cómo el capitalismo tiene esta capacidad de tragar aquello que en algún principio se presenta como realmente una crítica
transversal que puede derrocar y cambiar el status quo para transformarlo en algo que genere ganancias. A ver, ejemplos rápidos. Las remeras de Che Guevara. No sé si al Che Guevara le gustaría que sus remeras las hagan niños en el Congo y que empresas se beneficien de eso, ¿no? Díaz Sexto, un cantante español, dice: por eso tu frase o tu logia o algo así de feminista la venden en Zara, ¿no? Es esta empresa de ropa. Es justamente eso, ¿viste? Como el capitalismo tiene esta capacidad, que es su mayor potencia, ¿eh? Es increíble, es una cuestión que realmente yo sigo pensando como es loco. Pero traga sus adversidades y te las escupe ya procesadas como un medio de consumo más, ¿sí? Y es eso, o sea, la gente, incluso la que realmente es crítica, me incluyo quizás, ¿no? La vemos como es un consumo, la consumimos. Y nos hace, de vuelta, estar tranquilos y sentir que estamos operando de alguna forma, que estamos haciendo algo, que nosotros somos diferentes, que pensamos diferente. Y esto no lo quería dejar de enlazar con la cuestión de Timothy Morton, que es un autor que él trabaja en su libro Filosofía y Ecología para el Fin del Mundo en 2013. Tengo una cita textual de la primera página de su libro. Dice: los hiperobjetos son cosas que se distribuyen masivamente. Distribuyen masivamente o de distribución masiva o... porque la traducción es mía, no sé si es tan correcta. Bueno, en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Entonces tenemos hiperobjetos, que son las cosas que se distribuyen masivamente en el tiempo y el espacio en relación a los seres humanos. Bien, este autor lo que va a trabajar justamente intenta definir cosas como el patriarcado, por ejemplo, ¿no? O el capitalismo. Estos son hiperobjetos. Fíjense, distribución masiva en el espacio y el tiempo en relación a los seres humanos. ¿Por qué nombro esto? Porque el nombre de la empresa encargada de hacer esta película, la principal, se llama justamente Hiperobjetos, ¿sí? Que es la empresa del director. O sea, hace alusión directa a esto. Y es como justamente evitar el relativismo total que paraliza, porque lo progre muchas veces al individualizar, por ejemplo, termina haciendo que sea imposible enfrentarnos a grandes lógicas que son transversales. Y si quiero que se queden con algo de todo este video, es que hay algo transversal a todo esto, a todas las problemáticas. Todas las problemáticas que se encuentran en su día a día, ¿sí? Inseguridad, por ejemplo, pobreza, calles rotas, enojo, peleas, redes sociales, estupidización, falta laboral, incendios, extracción de recursos. Bueno, pueden pensar en muchas realmente. Hay algo que es transversal a eso, ¿sí? ¿Qué es lo transversal a eso? ¿Qué es lo que atraviesa todas esas áreas? Bueno, lo voy a dejar como pregunta. Yo hasta acá tengo mis anotaciones. Había pensado en muchas más cosas, pero llevamos 1 hora y media. Creo que lo voy a dejar acá. Creo que hemos atravesado muchos puntos, hay muchos conceptos. Me parece que ahora me voy a encargar de, antes de subirlo, dejar en la descripción los autores con los libros que he nombrado, ¿sí? Por si quieren investigar algo de esto. Y no mucho más. Gracias por ver hasta acá. Este fue el análisis entonces de la película No mires arriba, Don't Look Up. Les recomiendo que si no la vieron, la vean.